que nosotros vemos en la televisión noticias sobre el estado vegetativo persistente, sobre la solicitud de la eutanasia, pues rápidamente nos llegan a mencionar los problemas que hay en el fin de vida. Y bueno, el problema consiste en que algunos autores han manifestado no diferenciar la sedación profunda de la eutanasia. La historia de la sedación paliativa empezó, por lo menos en forma práctica, en 1990 con Ventafrida, en donde comunicó que a domicilio el 52% de sus pacientes precisaban ser sedados, y de ahí se dedujo el término de sedación terminal. Quiero decirles que también este tema ha sido tocado desde el punto de vista católico, hasta en el punto de vista católico, podríamos decir, con el nombre de morir con dignidad. El derecho a la vida se precisa en el enfermo terminal como derecho a morir con toda serenidad, con dignidad humana y cristiana. O sea, realmente todos estamos de acuerdo que si ahorita hay posibilidad de morir sin dolor y con el mínimo sufrimiento, pues esto es un derecho humano, desde el punto de vista laico y desde el punto de vista religioso. La voluntad anticipada para el Distrito Federal es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque como sabemos en la bioética, los aspectos legislativos son muy importantes. Y nosotros tenemos varios argumentos de este tipo de jurídico. Uno de ellos es la Ley de Voluntad Anticipada, que está desde 2008, pero ratificada en 2012, en donde está la sedación paliativa y terminal. Pero lo más importante ahora es el acuerdo de cuidados paliativos, que se dio en el Diario Oficial apenas en el 2014. Y es de ahí de donde traigo algunas de las definiciones. Creo que todos conocen este cuadro de cuidados paliativos como una enfermedad progresiva, en donde la sedación terminal casi estaría aquí. Es un estado limítrofe, ¿verdad?, de todo el manejo de cuidados paliativos y del posterior que se da a los familiares, pero que pues obviamente es una línea gris que tenemos obviamente que tener muy claro cómo es el manejo. La consideración ética es que cuando el paciente se encuentra en el periodo de final de su vida, su objeto no es salvaguardar más que la calidad de vida que todavía le queda. O sea, podríamos decir la calidad de la muerte o la calidad de la agonía si es sedación terminal. Por enfermedad terminal, que lo tenemos que tener muy claro, y creo que la definición mejor está en CEPAL, es la presencia de una enfermedad avanzada, incurable, generalmente multiorgánica, con falta de posibilidad razonable de respuesta al tratamiento específico, con presencia de numerosos problemas o síntomas intensos multifactoriales y un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Así que la sedación paliativa puede ser hasta 6 meses antes de la vida, aunque no en forma, la mayoría de las veces, profunda, pero ni continua, pero la sedación terminal es otra parte, podríamos decir, del manejo de los pacientes. Las definiciones de la Ley de Voluntades Anticipadas del Distrito Federal nos describen la muerte natural como el proceso de fallecimiento del enfermo en situación terminal, contando con asistencia física, psicológica y, en su caso, espiritual. Es la primera, podríamos decir, legislación que considera el aspecto no solamente físico y psicológico, sino también espiritual. Y en el acuerdo que, como les decía, hubo en el 2014, en la última actualización, ya se considera la sedación al final de la vida. Y debe ser ante síntomas refractarios, o sea, que se haya probado tratamiento y no haya dado resultado, y además que la persona esté en fin de vida. Como ustedes ven, ya este acuerdo no considera la sedación terminal como cuidado paliativo general, sino solamente de fin de vida, y esto hay que tenerlo pues muy presente. En este acuerdo la acción ocurre ante síntomas refractarios, como dijimos, o con una urgencia paliativa, porque definitivamente hay pacientes que tienen crisis, los cuales son refractarios y son agudas. Para ello entonces es indispensable el consentimiento explícito o implícito o delegado del enfermo. En este mismo acuerdo se habla de la sedación al final de la vida, como les decía, muy importante porque no habla de cuidados paliativos en general,
que considera que este beneficio para el paciente es inapropiado administrar un fármaco con el fin de producir la muerte del enfermo, y también es inapropiado no administrar el tratamiento inadecuado y permitir que el paciente sufra innecesariamente. O sea, por un lado lo que quiere es prohibir la eutanasia y por el otro lado los tratamientos innecesarios o el antes llamado ensañamiento terapéutico. En este acuerdo, la clasificación de sedación terminal puede ser ligera, profunda y reversible, con efecto primario o secundario, y existen indicaciones, como ven ustedes, que vamos a ver también después qué fue lo que nosotros encontramos, y las recomendaciones de sedación terminal. Entonces yo lo que les solicito, ¿verdad?, es que la persona interesada lea el acuerdo, porque está en internet y realmente es amplio y es la parte legislativa que nos compete. Bueno, lo que tiene el acuerdo es una serie de flujogramas, como vamos a ver aquí, en donde en estos algoritmos o flujogramas de sedación paliativa del enfermo agónico. Entonces, como ven, nuevamente se refiere solamente al paciente en estado de agonía o terminal. Y si nosotros vamos viendo en este algoritmo, si se presenta una condición o no se presenta, pues vamos nosotros llevando todo esto a iniciar la sedación. Presenta también esta guía otro segundo algoritmo, en donde las indicaciones y los medicamentos que se pueden utilizar. Es entonces muy práctica, es como si fuera una guía en donde pues tiene aspectos muy importantes. Tiene también sus fallas, porque por ejemplo no tiene nada relacionado a niños, que eso es algo que un vacío, ¿verdad?, muy interesante, que no se ha visto en ninguna de las legislaciones. También lo que se nos dice es que tiene que haber un monitoreo para la sedación. El problema con la sedación, sobre todo con el uso de morfina, está dado porque no hay una dosis estándar, sino que el médico tiene que a cada paciente buscarle una dosis adecuada, según los síntomas y según la refractariedad del propio paciente. Entonces esto ha hecho que se pierda mucho la fe en la sedación terminal y se piense que es eutanasia, precisamente porque no están las dosificaciones fijas. Pero lo que sí es real es que se tiene que tener un monitoreo adecuado. Y cuando a un paciente se le está monitoreando cada media hora o cada hora y ajustándose las dosis y viendo si presenta síntomas como por ejemplo la insuficiencia respiratoria y se ajustan las dosis, bueno, eso es lo que hace que los pacientes no caigan en eutanasia, sino propiamente en una sedación bien llevada. Para esto hay que utilizar la llamada escala de Ramsay. No sé cuántos de ustedes sean médicos, pero se usa no solamente en cuidados paliativos, sino en cuidados intensivos también. Y podríamos ver en este cuadro la diferencia entre sedación paliativa y eutanasia. Obviamente tenemos intención, proceso y resultados. En la intención, pues la sedación paliativa se alivia el sufrimiento refractario. En la eutanasia, provocar la muerte para liberar al sujeto del sufrimiento. En el proceso se usarán fármacos adecuados y ajustados según la buena práctica médica, que sería el monitoreo en el caso de la morfina, y en la eutanasia se usan desde el principio medicamentos y dosis letales, con los resultados que se esperan en la sedación paliativa, que sería el alivio del sufrimiento, y en la eutanasia la muerte. Por supuesto que todo el mundo va a decir, bueno, ¿y eso cómo lo vamos nosotros a probar? Si es la intención realmente de la persona que está utilizando las cosas la que va a dar la causalidad de la eutanasia o de la sedación paliativa. En gran parte así lo es, porque les digo, hay una buena práctica médica que muchas personas pueden obviar, pero este seguimiento se constata muchas veces en las indicaciones médicas y en las hojas de enfermería, y por eso desde el punto de vista legal el expediente sigue siendo el documento más importante, porque no se pueden dar dosis a los pacientes si no se monitoriza todo en un expediente, y entonces ahí se podría constatar cuál ha sido la intención de quien ha administrado, pues no solamente administrado, sino ha recetado esas dosis, aunque la administración realmente caería en la enfermería, ¿verdad? Bueno, pues
La sobrevivencia tras iniciar la sedación terminal, generalmente si es terminal, es de 2 a 4 días y por lo tanto nos caemos en el periodo de agonía. Pero la pregunta crucial que se hacen muchos de los médicos en la práctica es si la sedación terminal acorta la vida de los pacientes, y no solamente lo hacen los médicos, sino los familiares, porque a mí me consta, ¿verdad?, de muchos familiares que no quieren que se le aplique sedación a sus pacientes porque creen que les están aplicando eutanasia, o al revés, cuando los familiares la solicitan, tienen el mismo problema los médicos. Y claro, se entiende, porque ante la vida humana tenemos que sopesar el manejo del dolor y sufrimiento y de la calidad de vida de los mismos pacientes, y esto muchas veces se contrapone en la sedación. Volvemos a ratificar que en los cuidados paliativos se tiene que usar la sedación ante síntomas solamente refractarios. Hicimos nosotros un estudio revisando 314 artículos sobre sedación terminal y sedación paliativa, no solamente sedación terminal, en los cuales encontramos 3 revisiones sistemáticas y 4 revisiones simples, y elegimos hacer una revisión de revisiones, porque creemos que todas ellas pues tienen un peso estadístico muy importante. Las revisiones que nosotros revisamos fue la de Beller, la de Baratti y la de Maltoni. Estas fueron calificadas con una escala de Amsterdam para ver qué tanta calidad tenían estas revisiones, y tenían suficiente calidad, 7 sobre 11, 7 sobre 11 y 8 sobre 11, o sea, no son escalas excelentes, pero sí suficientemente buenas para saber que sus resultados tienen un peso estadístico. Y además, en estas revisiones se juntaron 4.167 adultos con 1.137 de sedación paliativa y se hizo un estudio comparativo. Si nosotros vemos en el cuadro 1, cuando nosotros metimos los estudios a medias, el grupo sedado contra el grupo no sedado, la mayoría de las personas del grupo sedado tuvieron más sobrevida que las personas del grupo no sedado, a diferencia de lo que las personas pensaban. Si nosotros lo vemos en esta comparación de medias estadísticas por una estadística, en azul es la sobrevida de las personas sedadas y en verde las no sedadas. Aparte de este piquito, todos los demás estudios señalan que las personas sedadas tienen una sobrevida en días, por supuesto, mayor que las no sedadas. En promedio, como era sedación paliativa, no solamente terminal, en el grupo sedado hubo una media de 26 y en el grupo no sedado de 21, o sea, con una diferencia casi de 5 puntos. Y si nosotros lo vemos por medianas, pasa lo mismo. En el grupo sedado, que contra el grupo no sedado, hay una diferencia o igual o estadística a favor del grupo sedado. Así que en el grupo sedado, si lo vemos en medianas, está en 19.9 y en el no sedado 17, o sea, 2 puntos de diferencia a favor del grupo sedado. Si nosotros lo vemos nada más por uso de morfina, que es lo que más, podríamos decir, tienen temor los clínicos a utilizar por el problema de la depresión, del autonomismo respiratorio, vemos lo mismo. En el grupo sedado y en el grupo, este es el grupo sedado, perdón, y este es el grupo no sedado, las diferencias no son significativas. ¿Dónde se usaron más estos medicamentos o qué tipo de medicamentos? Bueno, se usaron más en delirio. El delirio es un síntoma muy angustiante, no solamente para el paciente que a veces está semi-inconsciente, sino para toda la familia. La agitación de las personas que griten, que estén llorando, que estén en un estado de angustia constante, realmente es algo desgastante para toda la familia, y eso fue la utilización más importante de la sedación, seguida de la disnea, que también es otro síntoma angustiante muy importante, en donde la morfina tiene un papel muy interesante. Y los medicamentos utilizados, como ustedes ven, pues no es la morfina el primero, sino el midazolam y las benzodiazepinas.
la morfina quedó en cuarto lugar, aunque su aplicación, como por ejemplo en la disnea, como les decía, es sumamente importante. Así que la conclusión de estas revisiones es que se comparó la sobrevida de los pacientes sedados con los no sedados y no se encontró diferencia estadística significativa, o francamente se asevera que especialmente si se aplica una semana antes del fallecimiento, bueno, de lo esperado por cuidados paliativos, que luego se corrobora estadísticamente, ¿verdad? No se puede hacer a priori, se alarga la sobrevida de los pacientes sedados. Así que con esto nosotros esperamos que este mito de que la sedación paliativa corta la vida de los pacientes pues quede visto desde el punto de vista científico como no correcto cuando se utiliza adecuadamente la sedación. Por supuesto que toda intervención, aún las terapéuticas, actúa bajo el cálculo del riesgo-beneficio, porque eso es obvio. Cualquier acto médico puede tener un riesgo, pero por eso hay que tener los controles. La sedación profunda, aún bien administrada, puede tener el riesgo de provocar efectos adversos. Y como casi todos los actos médicos, se enmarcan en el principio de doble efecto. El nombre de la sedación terminal posee una gran carga emocional y por eso yo creo que aparte de que al principio no se sabía cómo manejar adecuadamente la sedación paliativa y terminal, pues tenía el temor de provocar la muerte de los pacientes. Ahora, pues ya hay instituciones como el Instituto Nacional de Cancerología que han cambiado la nomenclatura de sedación terminal y en lugar de eso le dicen que si quieren entrar a un protocolo MIDAS. Y el protocolo MIDAS lo que significa es el manejo intensivo del dolor, ya se me acabó la pila, la ansiedad y el sufrimiento. Pero ya ha sido más aceptado entonces por los pacientes y por los mismos médicos entrar a un protocolo MIDAS que uno de sedación paliativa. Entonces se recomienda que se haga por un equipo médico donde incluya un psiquiatra y si es necesario el comité de bioética puede dar una opinión. Pero ¿cuál es el principio de doble efecto que es el que se maneja en casi todos los libros de bioética? Bueno, pues en primer lugar ya no les puedo señalar porque, bueno, ya agarró otra vez. La acción debe ser buena o neutra, buscar que la intención sea recta, una proporción entre los dos efectos, y el efecto deseado bueno debe producirse en forma anterior al malo. Bueno, todo esto puede ser que se haya justificado cuando se pensaba que la morfina podría provocar secundaria muerte de los pacientes por depresión respiratoria. Entonces, al principio, y con la mayoría de los escritos de bioética, lo que se sopesaba por un lado es la pérdida de la vida contra el posible aumento de la calidad de la vida de los pacientes. Y por eso había pues mucha argumentación al respecto, porque se decía que si se acortaba la vida, entonces a lo mejor podría provocarse eutanasia, etcétera, etcétera. Como hemos visto, científicamente eso no es correcto, pero ahora tampoco es correcta la valoración que se haga desde el punto de vista ético, porque ya no hay que estar valorando la pérdida de la vida, sino solamente la disminución o pérdida de la conciencia, porque como hemos visto, aplicada adecuadamente no se produce la depresión respiratoria, sino solamente la pérdida de la conciencia, que puede ser irreversible efectivamente, pero puede ser afectada obviamente previamente por los pacientes o los familiares. Así que al sopesar la disminución o pérdida de la conciencia contra una calidad de vida que, como les decía, puede ser angustiante no solamente para el paciente, sino para los mismos familiares, creo que la sedación paliativa tiene una suficiente fuerza como para tener esta forma de recomendación y que en el principio de doble efecto se refiera a valorar la pérdida de la conciencia contra la falta de control de síntomas refractarios. Lo que yo creo que la balanza se señala mucho hacia la fuerza de la sedación paliativa y terminal aplicada adecuadamente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quería primero agradecer pues, al doctor Octavio Márquez para haberme invitado pues, a participar en este congreso. Y bueno, pues mi presentación tiene que ver con un tema más práctico, que es el desarrollo de la intervención que estamos preparando en Madrid entre el Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés y la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Gregorio Marañón y el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Entonces, pues bueno, vamos a presentar
más que nada el contexto de las circunstancias que nos han llevado a desarrollar esta intervención. No entramos en el mérito de la investigación y de la intervención, pero simplemente es interesante ver un poquito el recorrido que nos ha llevado a esto para poder reflexionar un poquito sobre la situación de los cuidados paliativos en Europa hoy día. Bueno, pues vamos a ver. Los cuidados paliativos pues surgen en el contexto de la cultura anglosajona a partir de los años 50, pues en Inglaterra y en Estados Unidos, sobre todo en Inglaterra, pues para hacer frente al desahucio del paciente terminal, y en Estados Unidos pues para evitar tratamientos fútiles pues frente al sufrimiento de los pacientes. Entonces, pues en estas circunstancias, pues a partir de los años 60 se crea un modelo de intervención y de gestión del cuidado del paciente terminal. La literatura científica empieza sobre todo a promocionar la necesidad de investigar en el final de la vida y pues publicar pautas que permitan gestionar mejor ese tipo de paciente. Sobre todo es importante que la literatura pues destaca la necesidad de tener un papel activo pues de cara al cuidado del paciente terminal. Pues en los años 80 las cosas empiezan a cambiar, es decir, hay un crecimiento de los cuidados paliativos a lo largo de los años 60 y 70, pero en los 80 pues los primeros problemas económicos empiezan a cambiar actitud hacia los cuidados paliativos, es decir, la necesidad de optimizar desde un punto de vista económico los gastos relacionados con los cuidados paliativos. Plantean primero la creación de modelos de intervención que permita utilizar de forma más eficiente los recursos que se aplican en los cuidados paliativos. La segunda necesidad, que es la de promocionar buenas prácticas que mejoren la calidad del cuidado hacia el paciente, y sobre todo generar evidencias. Es decir, generar evidencias que permitan de alguna manera optimizar las intervenciones y contener mejor los gastos. Esto es más o menos el panorama que se plantea en el contexto de los cuidados paliativos en los años 80 en Estados Unidos. Y bueno, a partir de esta situación se van desarrollando diferentes tipos de intervenciones, en concreto en distintas áreas de la medicina y sobre todo también en los cuidados paliativos. Bueno, una de estas intervenciones son el desarrollo de protocolos integrados, ¿no? Es decir, los protocolos integrados son prácticas multidisciplinares que permiten establecer líneas guías y pautas estándar para la gestión del paciente. A la vez permiten evaluar los resultados de las intervenciones y por lo tanto poder ir utilizando, optimizando la gestión de los recursos. Bueno, este modelo que se instaura en Estados Unidos, es sobre todo en Massachusetts, en Boston, donde se empieza a desarrollar el primer protocolo integrado que se llama CareMap, y después, a partir de los años 90, también en el ámbito de los cuidados paliativos se empiezan a utilizar y a desarrollar intervenciones de ese tipo. Entonces, los protocolos genéricos a partir de los años 90 en Europa, sobre todo en Inglaterra, se convierten un poquito en el modelo de excelencia de la gestión del paciente en el final de la vida. Entonces, paulatinamente van siendo utilizadas en diferentes países con excelentes resultados desde el punto de vista de la literatura científica. De hecho, hay muchísimas publicaciones a partir del final de los años 90, cuando hay de alguna manera los primeros resultados con respecto a la aplicación de esos protocolos, y sobre todo a partir del año 2000 hay una aplicación estándar de esos protocolos. Bueno, vamos a hablar de un protocolo integrado que tuvo muchísimo éxito en Inglaterra, y a raíz de este éxito luego se adoptó en muchísimos países europeos, como veremos. Este protocolo integrado se llama Liverpool Care Pathway, fue desarrollado en la Universidad de Liverpool por un internista que se llama John Ellershaw, y bueno, este protocolo integrado sustancialmente es un modelo de limitación del esfuerzo terapéutico. Se aplica con pacientes a los cuales se ha diagnosticado de alguna manera el morir como proceso, y esto se identifica en las últimas 48 horas de vida del paciente. Este protocolo no vamos a definir en concreto lo que es, simplemente dos aspectos así muy generales. Con los pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, es un protocolo, la aplicación del protocolo, la toma de decisiones relacionadas con la aplicación del protocolo es mucho más fácil, es decir, porque la situación clínica del paciente de alguna manera es más clara, evidentemente como estándar.
mientras con los pacientes pues, que tienen enfermedades crónicas pues empiezan a plantearse los problemas, es decir, pues la evolución del paciente crónico de alguna manera pues no tiene esa claridad pues, que puede tener la evolución pues, del paciente que tiene cáncer. Entonces, pues aquí es donde se empiezan a plantear los primeros problemas relacionados con el uso del Liverpool Care Pathway. Para que simplemente darnos cuenta del éxito que tuvo en Inglaterra, pues en 2004 pues, NICE identifica este protocolo integrado pues, como una buena práctica que se puede adoptar en el contexto de todo el sistema sanitario británico. Entre 2010 y 2013 el NHS versa incentivos a los hospitales del Sistema Nacional Británico pues de 12,4 millones de libras, es decir, 72 hospitales del Sistema Público Nacional Inglés reciben dinero para aplicar este protocolo. Pues en 2011 el éxito, pues, sobre todo el número de publicaciones pues, que se generan alrededor de este protocolo, pues hace que su aplicación pues, se extiende a pues 17 países fuera del Reino Unido, es decir, la mayoría de la Unión Europea, pero también algunos fuera de la Unión Europea. Bueno, no solo se desarrolla esa intervención, no solo en el contexto hospitalario donde había sido creada, de hecho, pues la intervención tenía como objetivo integrar las buenas prácticas de las culturas de los hospices británicos en el sistema sanitario, es decir, en la asistencia hospitalaria del paciente paliativo. Entonces, pues a partir de ahí hay, de alguna manera, pues una extensión de este protocolo y una sufragada, sobre todo, pues, por los datos muy positivos que las publicaciones permiten pues, identificar. Vamos a ver simplemente algunos números para darnos cuenta pues, de lo que va a pasar pues, cuando la crisis económica en Inglaterra pues, se plantea la necesidad de recortar el gasto sanitario. Entonces, pues, como veremos, el gasto sanitario pues, del Sistema Nacional Británico, del NHS, en cuidados paliativos, representa más o menos el 20% del presupuesto. Entonces, pues, a la hora de hacer recortes es necesario, de alguna manera, meter mano también en los cuidados paliativos. Y lo mismo vale, por ejemplo, por Estados Unidos, donde el gasto para cuidados paliativos pues, está alrededor de un 10%. Bueno, algunos datos simplemente para pues, hacernos una... Entonces, pues, por ejemplo, el Hospital Central de Manchester pues, recibe incentivos por 81.000 libras en 2010 por aplicación del Liverpool Care Pathway y pues, se registra un aumento de pacientes fallecidos incluidos en este protocolo del 87% en 2010-2012. Es decir, pues, evidentemente la aplicación de este protocolo pues, aumenta el número de ingresos en cada hospital y pues hay una relación entre la cantidad de incentivos económicos que los hospitales reciben y la aplicación de ese protocolo. Pues en Bedford, por ejemplo, los incentivos llegan a 490.000 libras entre 2011 y 2012 y los pacientes, pues el aumento de pacientes que entran, que se incluyen en el Liverpool Care Pathway es de 51% en los 2 años 2011-2012. Lo mismo en Birmingham, que es considerado uno de los mejores centros pues, del NHS, incentivos por 603.000 euros, 603.886 libras en 2010-2011, aumento del 38% de los pacientes en 2010, aumento del 27% el año siguiente, ¿no? Es decir, pues hay un aumento progresivo de pacientes que se incluyen en este protocolo pues, integrado de gestión del final de la vida. Entonces, pues, bueno, es lo mismo en Berkshire, 1 millón de libras, es decir, pues estos datos están publicados en la red, los podéis encontrar, y sobre todo la prensa británica empieza a manejar estos datos pues, y a generar de alguna manera pues, una reacción pública. Es decir, pues, primero, algunos familiares de pacientes pues, empiezan a denunciar que sus familiares han sido incluidos de forma injusta en este protocolo, y entonces pues, denuncian esto a la prensa empieza a pues, hablar de casos, pues, casos siempre más frecuentes en diferentes pues, áreas, en diferentes hospitales pues, de Inglaterra, y bueno, pues esto pone en alarma de alguna manera el gobierno británico. De hecho, se llega hasta hablar de eutanasia de Estado. Es una eutanasia de Estado, sobre todo motivada por los recortes pues, que el gobierno británico está haciendo en el sistema sanitario inglés. Bueno, el debate pues, dura alrededor de unos 5 años, empiezan en 2009 los primeros artículos, en el Daily Telegraph, es el periódico que más se mete pues, sobre este asunto, y pues acaba en el 2014 cuando el gobierno británico decide suspender la aplicación de este protocolo de investigación. Es decir, pues a partir de 2014 no es posible
aplicar en Inglaterra el Liverpool Care Pathway. Es decir, hay otros tipos de protocolos que se usan, pero este en concreto pues se ha suspendido. Bueno, se nombra una comisión de evaluación del protocolo y bueno, pues al final se emite un informe en 2013, pues es un informe que también está en la red, muy detallado, y este informe sustancialmente pues plantea los problemas, las razones por las cuales es necesario de alguna manera evitar la aplicación de estos protocolos integrados. Las razones, pues como veréis, son razones que tienen que ver con los aspectos éticos. Es decir, pues el Liverpool Care Pathway de alguna manera tiene una grandísima eficacia desde el punto de vista clínico, pero pues es un fiasco desde el punto de vista ético. ¿Por qué es un fiasco? Porque aplicado en un contexto como el de la post-crisis financiera en Inglaterra, pues donde la necesidad de recortar pues de alguna manera condiciona las tomas de decisiones pues, de los profesionales y de los gerentes de los hospitales, pues esta herramienta pues, se convierte pues, en algo negativo, de alguna manera que perjudica al paciente y el familiar. Bueno, vamos a ver cuáles son los aspectos éticos sin entrar demasiado en profundidad que plantea la aplicación de este protocolo integrado. Por ejemplo, pues, con respecto a la reanimación cardiopulmonar, pues en muchos casos no se ha discutido con la familia y en este informe se plantea la necesidad de que sea de alguna manera pues, discutida con los familiares. Lo mismo con la hidratación, es decir, pues una de las condiciones para retirar la hidratación al paciente era pues, la incapacidad del paciente de asumir líquidos. Entonces, pues en muchos casos se han dejado, bueno, literalmente los artículos pues, de la prensa británica morir de sed algunos pacientes. Esto es la imagen pues, que la aplicación de ese protocolo genera pues, en la opinión pública, que no tiene competencias clínicas y por lo tanto pues, lee estas cosas pues, como pues, no, de esta forma. Pues no solo se empieza a plantear pues, dónde están los límites entre limitación del esfuerzo terapéutico y eutanasia. Es decir, si la razón de aplicación de estos protocolos es recortar el gasto, entonces pues ya estamos desplazando, ¿no?, el significado de la limitación del esfuerzo terapéutico. Y bueno, pues el aspecto más importante es el conflicto que la aplicación de este protocolo ha generado con los familiares de los pacientes, pues que no han sido contentos o que han vivido pues la aplicación de esos protocolos pues con mucha pena. En muchos casos la aplicación del protocolo no estaba consensuada, entonces pues el informe plantea la necesidad de consensuar con el paciente si se puede, pues desde el punto de vista, decir, utilizando las instrucciones previas o con los familiares. Bueno, vamos a ver, a pesar de esta protesta colectiva de la sociedad civil hacia la aplicación de los protocolos integrados y sobre todo la retirada, el miedo del gobierno británico de justificar de alguna manera pues, el uso de esta medida, pues un estudio publicado en el British Journal of Medicine en 2015, pues donde se exploran las percepciones de los profesionales pues, con respecto al uso de los cuidados paliativos, pues revela datos completamente diferentes de la percepción que tienen a revés los pacientes y los familiares. De hecho, este estudio que se ha realizado con 1.321 pacientes, profesionales de la medicina que han utilizado previamente el Liverpool Care Pathway, dice que el 88% de los profesionales pues, está convencido de que el Liverpool Care Pathway mejoraba el cuidado del paciente. No solo ofrecía la posibilidad de pues, desarrollar una intervención centrada sobre las necesidades del paciente. Entonces, pues hay una contradicción, es decir, hay una postura, pues por un lado los profesionales no están de acuerdo en identificar esta intervención pues con el significado pues, que se le ha atribuido desde, pues, públicamente desde la prensa, y por otro pues hay datos evidentemente que demuestran que de alguna manera los gestores del NHS se han aprovechado de esta circunstancia. Bueno, los profesionales, pues por ejemplo, que han utilizado el Liverpool Care Pathway dicen que el protocolo en sí mismo funciona muy bien, que simplemente se ha utilizado mal, por diferentes razones. Se ha utilizado mal porque pues, ha faltado la comunicación pues, con los familiares, entonces pues, no se ha podido consensuar esto. Pues se ha utilizado mal porque en muchos casos residentes el fin de semana pues, activaban el protocolo sin pues, la experiencia necesaria para poder valorar una toma de decisiones pues, de esa portada. Entonces, pues claro, todo esto de alguna manera pues, ha creado pues, un contexto en el cual el uso y la aplicación pues, de esta intervención, pues, que clínicamente está de alguna manera más que justificada, pues de alguna manera ha sido
la intervención ha sido invalidada por el mal uso y la falta de formación pues, de los clínicos que han utilizado pues, este protocolo. Entonces, bueno, después de este evento, que de alguna manera hoy día pues, ha estimulado una reflexión en el contexto de los cuidados paliativos en Europa, porque hay muchos países que siguen utilizando esas medidas, pues, a pesar de que en Inglaterra esto se haya prohibido. Entonces, pues bueno, el debate sobre los cuidados paliativos pues, ha cambiado de orientación de alguna manera, ¿no? Por un lado hay pues, la necesidad de responder al fracaso de los protocolos integrados, que eran un camino de alguna manera para optimizar la gestión de los recursos y poder pensar en desarrollar intervenciones que garanticen la calidad del paciente, pues, y por el otro sigue habiendo la necesidad de recortar el gasto sanitario. Es decir, pues, por ejemplo, la pirámide poblacional de los mayores países europeos, pues hoy día claramente dice que dentro de 20-25 años, pues una gestión de los cuidados paliativos como la estamos haciendo hoy será imposible. Es decir, no habrá cobertura financiera para poder pues, pagar el gasto sanitario. Entonces, por lo tanto, se tiene que cambiar de alguna manera pues, de actitud frente a esta circunstancia, y los policymakers lo que hacen es pues, pensar a un camino alternativo. ¿Cuál es el camino alternativo? Bueno, si no podemos utilizar más los protocolos integrados porque generan estos problemas pues, a nivel social, lo que vamos a hacer es de alguna manera desplazar el cuidado del paciente desde el hospital a domicilio. Entonces, pues, y de esta manera, pues, implicar a los familiares del paciente en la gestión del cuidado, pues, para poder recortar el gasto sanitario. Entonces, pues, este es el objetivo. Es decir, esta política sanitaria se empieza a aplicar en los países anglosajones donde más urgencia hay, pues, de recortar, y pues progresivamente está llegando también a los países mediterráneos o países latinos, es decir, donde la familia de por sí, por razones culturales, ya se hace cargo pues, de la gestión del paciente. Pues vamos a ver, por ejemplo, estudios realizados en 2016, es decir, es literatura pues, de ahora, pues ya plantean que desplazar el paciente desde el hospital al domicilio constituye, por ejemplo, en Estados Unidos, una razón para ahorrarse el 10% del presupuesto sanitario. Se desarrolla a partir de las fortalezas que el paciente tiene alrededor de sí mismo. Y pues integrando estas fortalezas pues podemos desarrollar pues, un plano terapéutico, una gestión del final de la vida pues, optimizada, donde cada fortaleza pues, tiene un papel. Vamos a ver cuáles son los aspectos que definen, las características que definen ese modelo terapéutico. Pues bueno, tiene que ver con la capacidad del paciente de tomar decisiones, cuánto podemos implicarle pues, en la toma de decisiones, que es fundamental, pues, con las instrucciones previas o a través de la familia, pues utilizar el conocimiento que el paciente tiene, si es paciente crónico sobre todo, sobre sí mismo, y el conocimiento que los familiares tienen pues, del paciente y de las circunstancias pues, del paciente, pues identificar las fortalezas que rodean al paciente pues, para poderla luego reutilizar en el diseño de esta planificación terapéutica, pues, y sobre todo utilizar las relaciones sociales del paciente, ¿no? Es decir, pues, es una intervención que prima de alguna manera el rol del mundo relacional del paciente, pues, para poder utilizar estos recursos en la gestión del paciente terminal. Y en fin, pues otra característica de ese tipo de enfoque es, de alguna manera, es un modelo autorregulativo, ¿no? Es decir, en función del éxito, la eficacia de la intervención, pues podemos ir cambiando o planeando pues, las intervenciones. Bueno, vamos a ver, al final, el modelo centrado en la gestión de los recursos se refiere sobre todo a los recursos relacionales pues, del paciente, es decir, pues, implicaría a los profesionales por un lado y los familiares por otro. Entonces pues, se construiría pues, un modelo terapéutico pues, que implica, se centra en la definición de todas las relaciones que rodean al paciente, la relación médico-paciente, la relación médico-equipo asistencial, pues el equipo de cuidados paliativos, la relación paciente-cuidador y el rol del cuidador dentro de la planificación terapéutica. Dos valores para concluir que pueden inspirar el desarrollo de esta intervención también desde el punto de vista ético, pues son, por un lado, el papel de la experiencia, del conocimiento disponible pues, en la vida del paciente, de los familiares, en el contexto de los clínicos, pues por un lado, y otro criterio ético que permite de alguna manera armonizar las necesidades de control del gasto por un lado y la necesidad pues, de recurrir pues, al familiar pues, para mejorar el cuidado del paciente es el valor de la reciprocidad, ¿no? Es decir, pues, la reciprocidad de alguna manera pues, es un criterio que nos tendría que permitir pues,
considerar a la hora de diseñar esta intervención los recursos disponibles, la carga que la intervención genera sobre el paciente, sobre todo la carga que genera sobre los familiares y los cuidadores, y por lo tanto pues, integrar esa carga pues, con un soporte adecuado que hay que planificar desde la gestión, y la carga sobre el sistema sanitario, es decir, una optimización pues, de los recursos que tenemos. Pues muchísimas gracias. Tuvimos una serie de colaboradores en esta investigación porque la muestra fue muy larga. Son mis alumnos de maestría y de grado normal, y les agradezco mucho porque trabajaron muchísimo, ¿no? Bueno, como ve, vivo en el sur de Brasil, en el centro de mi estado, Río Grande do Sul. Mi ciudad, Santa María, está aquí en la región central, donde está el hospital donde realizamos la investigación. El hospital pertenece a la Cuarta Coordinación en Salud del Estado, o sea, 47 ciudades y pueblos dependen de este hospital, alrededor de 1.500.000 personas. Aquí está el campus universitario, que algunos van a visitar. Octavio ya fue a Santa María, ¿no? Es muy bonito. El arco de la entrada de la universidad, aquí nuestro hospital con escultura del personal de las artes, y el hospital. Bueno, queremos contarles algunos de los objetivos de la presentación. Vamos a hablar de algunos conceptos y relativos al tema de las malas noticias o las noticias difíciles, como le llamo más hoy. Presentar una breve historia sobre su desarrollo, objetivo y justificación de nuestra investigación, diseño muy rápido, algunos resultados que obtuvimos, y presentar algunas estrategias de cómo afrontar el problema, y algunas consideraciones en lugar de conclusiones, porque aún está incompleto. Bueno, podemos decir que algunos de los conceptos, una mala noticia, puede ser comprendida como aquella que altera drástica y negativamente la perspectiva del paciente con relación a su futuro. Nuestra vida hoy está, nos dicen algo, mañana o ahora mismo, otra vida, otros planes, otra cosa. Todo cambia de una manera abrupta y radical, para la persona misma y para su entorno. Podemos decir también que todas las comunicaciones relacionadas con el proceso de atención médica que aportan una amenaza al estado físico o mental del paciente, un riesgo, desde este punto de vista, superar su estilo de vida o tener que tener otro estilo de vida con el ya establecido, puede ser considerada una mala noticia. Como ejemplos, ¿qué podríamos decir nosotros? Una mala noticia, por ejemplo, un diagnóstico terminal. La muerte, por Dios, sabemos que está entre nosotros, pero la vamos a recibir todos. De un pariente, de amigos, hijos, madres, padres, la nuestra, ¿no? Siempre es una noticia muy difícil. El cáncer, una enfermedad crónica, decirle a una mujer embarazada, por ejemplo, que su hijo tiene una malformación. Imaginen ahora en Brasil lo que pasa con la cuestión del Zika virus, y que tenemos más o menos 2.400 casos de niños con microcefalia y una serie de problemas muy importantes por el resto de su vida. Y las madres, las familias, todos tienen que trabajar con la noticia que reciben, y los médicos, las personas, con las noticias que van a ofrecer a las personas. Abortos cuando el embarazo es deseado, abortos repetidos cuando alguien quiere tornarse embarazada, infertilidad femenina, masculina, enfermedades incapacitantes, amputaciones, o mismo un diagnóstico que has dado en un momento inoportuno para la persona. Por ejemplo, una angina inestable que requiere una angioplastía durante una semana, la cual, por ejemplo, la hija del hombre o de la mujer se va a casar. Él quería estar atento, quería estar con su hija, quería participar y no va a poder. Un cambio total, pero ese de los más sencillos, ¿no? Entonces, para esos
tenemos que tener algo muy importante que yo no olvido. Hoy por la mañana hablábamos con Miren Melamed de Argentina y ha dicho, me ha preguntado sobre lo que yo iba a hablar y yo le dije, oye, voy a hablar sobre malas noticias. Y ella me ha dicho, oye, como dice Florencia Luna, ¿no? Entre comillas, los temas aburridos. ¿Aburrido qué quiere decir? Bueno, en tiempo de tecnología a tope, la necesitamos, la queremos, necesitamos y mucho, pero jamás en mi pensamiento la tecnología ultrapasa o por lo menos no va al lado de la calidad de atención que vamos a dar a las personas con las cuales compartimos nuestro cuidado. Esto es el arte de los profesionales de la salud, de la medicina y de todo. Tenemos que tener la atención total focada en la gente que sufre, en el paciente con sus dolores, su manera de pensar, su manera de ser, y nosotros que tenemos que tener la capacidad de hacernos comprender en las cosas que ellos necesitan y no ellos que necesitan saber las cosas de medicina para que puedan comprender los procesos por los cuales van a pasar. Bueno, a pesar entonces de los avances tecnológicos, la comunicación continúa siendo una herramienta primaria e indispensable con la cual los médicos y pacientes intercambian informaciones. Varias charlas anteriores yo he oído cosas y siempre lo mismo. No explicamos adecuadamente a los pacientes. Los pacientes no saben muy bien lo que van a hacer. Oye, hay que hablar de esto, hay que hablar de tratamiento vital, hay que hablar de pasar de paliativos a otra cosa, o de otra cosa a paliativos. Hay que hablar con la gente para que sepan los procesos que van a pasar, los enfrentan mejor, todos, la familia y el paciente, que no lo tengamos como personas que no poseen fuerzas o herramientas, sí que es una palabra muy dura, pero tiene todo un aporte psicológico de sí mismo, de su personalidad, que pueden afrontar las cosas que tiene que pasar. Una comunicación realizada entonces de forma inadecuada por los profesionales, y aquí los digo, principalmente por los médicos. No oigo muchas quejas de enfermeras o de otras personas, pero de los médicos sí, que nos falta muchísimo la habilidad de poder hablar adecuadamente, con comprensión, con delicadeza, con las personas que necesitamos transmitirle algo, principalmente que va a cambiar su vida, ¿no? Entonces tenemos mucha queja de los pacientes con relación a esta atención. De ahí la importancia de hablar de ello cuando sea posible. Bueno, eso, una diapositiva muy común que habla de los elementos de la comunicación. Siempre tenemos que tener en nuestra mente que hay un emisor, un hablante, un escritor que va a transmitir un mensaje hasta un receptor, que hay un código en esto y hay un canal, y eso tiene que ser decodificado de una manera adecuada para que pueda haber un referente y para que esta persona que es el receptor capte, comprenda adecuadamente el mensaje que yo quiero enviar. Y esto es una obligación y un deber de los médicos y un derecho asegurado totalmente a los pacientes. Bueno, aún hablamos de la empatía, comprensión, interés, el deseo de ayudar, un buen humor son indispensables para conseguir un ambiente de confort emocional en un ambiente o en un setting clínico, ¿no? En el que el paciente tendrá un conocimiento de su enfermedad y su diagnóstico, y el médico actuará de acuerdo con sus conocimientos, experiencia, me parece que eso lo hace muy bien, experiencia clínica, y también con sus capacidades humanas, y aquí que están las quejas y las faltas, ¿no? Y si no hay comunicación, bueno, los médicos se ven a veces muy perdidos cuando la enfermedad avanza y el profesional, especialmente el médico, no encuentra más apoyo en los recursos tecnológicos, la falta de información
para una comunicación apropiada y para ofrecer un apoyo emocional a los pacientes. Y eso se torna evidente a los pacientes y también a sus familiares, ¿no? Y se torna evidente generando silencios, falsas promesas de cura o de manera de vivir, o una comunicación abrupta de pronósticos adversos con serios daños en la relación terapéutica. Nada, cosas blancas y que no llevan a nada. Esa figura me pareció muy emblemática. Vean, creamos monstruos, creamos en nuestra cabeza. El profesor quería saber las fantasías que hacemos nosotros al respecto de tantas cosas, ¿no? Pero mira el tamaño que pueden ser las fantasías que crean las personas sobre su enfermedad, que según Milan pueden ser más grandes que la propia enfermedad. Y con esto también tenemos nosotros que trabajar con la parte clínica y con todo este monstruo que tenemos que tornarlo muy quietito, muy tranquilo, para que esta persona pueda levantar, aportar sus fuerzas, ¿no? Y trabajar con las cosas que tendrá que trabajar en su enfermedad. El estudio completo se llama Las noticias difíciles. ¿Cuál es la visión de los médicos, estudiantes, pacientes sobre ese tipo de comunicación? Hicimos un trabajo completo. Tendríamos dos objetivos, esto en un estudio cuantitativo y un estudio cualitativo. Vamos a enseñar aquí una parte del estudio cuantitativo. El primer objetivo era describir y analizar el conocimiento y acciones médicas y de estudiantes de medicina con respecto a la práctica de comunicar noticias difíciles. Aún estamos recolectando estos datos, pero aquí voy a presentarles y conocer la visión de los pacientes sobre cómo reciben las noticias difíciles en las diversas especialidades médicas. La justificación de nuestro estudio. Esto que les hablaba yo, ¿no? De los temas aburridos. A pesar de que se cree que la comunicación y la información en la área de la salud, principalmente aquella que es dada por los médicos, sea un tema poco relevante en la actualidad con tanta tecnología y con tanta cosa, ¿para qué hablar, por Dios? Aún existe un número elevado de reclamos, tristezas, sentimientos de impotencia descritos por los pacientes. Y mucho más cuando se trata de una noticia difícil. Investigar sobre estas condiciones en la era de la tecnología para tornarlas más ligeras, respetuosas y éticas puede ser una señal para promover estrategias para un cambio, pero yo costumo decir, un cambio para lo que siempre debería ter sido, un recorrido para atrás y no adelante. Tenemos que buscar otra vez lo que teníamos, porque lo perdimos por el tiempo, la tecnología, la prisa, las cosas. Perdimos la capacidad de hablar, de hacernos comprender, de hacernos empáticos, de sufrir con ellos, sí, ¿por qué no? Y poder ayudarlos un poco más de lo que simplemente darle un diagnóstico y, bueno, ya está, ahora el tratamiento es este, ¿quieres saber su probabilidad? Bueno, eso. No, por favor, lo perdemos, tenemos que recapturar eso, tenemos que buscar otra vez. Trabajaron con OSCO entonces más o menos 800 pacientes, de los cuales 750 fueron válidos para un muestreo que fuera representativo de nuestra institución. Y 365 de esos pacientes, según ellos mismos, recibieron noticias difíciles. Recolectamos los datos de marzo hasta al final de septiembre, hicimos un cuestionario y utilizamos un programa estadístico para hacer algunos resultados. Antes de eso, yo quería decirle que aún no estamos en el estudio cualitativo, pero para hacer los cuestionarios y aplicarlos con otros 800 personas, ¿no? Ya tenemos algunas impresiones cualitativas
que vamos a ver si son verdaderas o no, pero que también nos impresionaron muchísimo. No son resultados totales, son impresiones. Esa pregunta, ¿qué es una noticia difícil? Sabe que para nosotros nos quedamos en shock muchas veces cuando percibimos que los conceptos y percepciones son diferentes entre los médicos y los pacientes. A veces hacíamos un cuestionario con un joven de 30 y pico años que tenía una amputación de la pierna, el muslo, ¿no? Y le preguntamos, como primera pregunta a veces, ¿no? Oye, ¿ya has recibido alguna vez una noticia que para ti fuera una mala noticia, una noticia muy difícil? Hoy, que no, he amputado. Entonces eso nos quedamos muy impresionados en qué fase está, nega totalmente su problema, ¿qué hace? Bueno, vamos a analizar, ¿no? Aún existe el miedo de contestar y por ende perder o perjudicar su tratamiento en nuestra institución. Una percepción de abandono después del tratamiento agudo, si lo aplicamos. Como es un hospital escuela, ¿no? Los residentes están interesadísimos en operar, hablar casi nada, ¿no? Y después el cuidado que tiene con el paciente, con todo el proceso que es único, total, del principio al final. Después que pasa el momento cirúrgico, bueno, parece que la cosa ha pasado, ¿no? Y que no les cuidan tanto. Y otra cosa que depende mucho del sector y de la clínica, ¿no? El sector cirúrgico, las malas noticias estaban mucho mal trabajadas. Desean ser tratados con empatía, comprensión, atención y delicadeza. Desean ser examinados físicamente y esperan que los profesionales sean atentos y permitan al paciente preguntar. No les gusta que les sea quitado el derecho de hablar y hacer preguntas al profesional de la salud. Cuando no son examinados, no les gusta, desconfían. No gustan del tiempo tan corto de las consultas y no se sienten muy a gusto cuando no entienden lo que los médicos le dicen. Y muy rápidamente voy a hablar de algunas aportajes, algunas maneras de que tenemos para afrontar estos problemas, ¿no? Entonces, alguna estrategia, pero tómenla por favor. Esto es un inicio, un principio, no son guiones, no son cosas que hay que seguir al pie de la letra, no sé si se dice eso en español, pero en portugués sí, ¿no? Al pie de la letra. Y son guías, son maneras para que nos sintamos un poco más confortables diante de esta situación que es muy importante para el otro y para mí, de trabajar con noticias difíciles. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es el protocolo SPY, que tiene por objetivo habilitar a profesional de la salud para cumplir con los requisitos principales para una apropiada comunicación de noticias difíciles. Recolectar información de los pacientes, transmitir la información médica de una manera adecuada que ellos comprendan, proporcionar soporte psicológico, social, afectivo, religioso, espiritual al paciente y sus familiares, y buscar la colaboración de su paciente y sus familiares en el desarrollo de una estrategia o plan de tratamiento, atención en general y de cuidados presentes y futuros. Quería decirles que esos son los pasos del protocolo. No sé si eso está funcionando. ¿Sí que no? ¿Pero me oye? ¿No? Son los pasos del protocolo que no voy a hablar de ellos. Bueno. Y esto hemos aprendido también, la cuestión de la ética cuando están todos muy duros y que no están receptivos a aprender a dar noticias difíciles, a trabajar con comunicación
oye, ¿qué tal si entramos por la parte del afectivo? ¿Qué tal si entramos por la parte de del emocional? ¿A poco vimos una charla sobre el cine? El cine toca la emoción y la emoción es un gatillo para la reflexión. Entonces eso intentamos hacer a través de oficinas sobre noticias difíciles. El cine lo utilizamos muchísimos también, cuentos, libros, medicina narrativa, teatro, las propias historias de los pacientes. Todo eso sirve como reflexión y una manera de poder entrar muy despacio y seamos más receptivos por las personas tan endurecidas, ¿no? Este protocolo también es otro, y hablo protocolo ¿por qué? Porque a los médicos les gustan los protocolos. Si no tienes un protocolo con nombre de protocolo, que no les encuentra, no te dan espejo, no pasa. Entonces, bueno, que va el nombre del protocolo, pero la cosa toda es dinámica, ¿sí? Que se entienda que es dinámica y que hay que trabajar conforme el contexto, la situación, el paciente, la familia, todo puede cambiar. Lo que he leído, por ejemplo, y que he trabajado mucho, es que la manera que enfrentan las malas noticias y todo son muy parecidas, cambian un poco las palabras, pero la manera que las personas enseñan a trabajar con este tema y empiezan a trabajar con ese tema son casi todas las mismas y siempre conllevan esas cosas, ¿no? Naming. Vamos a dar nombre a las emociones que sentimos y que vemos que tiene el paciente y nosotros después de este proceso, ¿no? Vamos vamos a tener una comprensión clara de los miedos de los pacientes. Respecting that, y eso es muy importante, ¿no? Tratar al paciente con respeto, con dignidad, que se lo merece todo. Supporting, eso que no sabemos hacer, ¿no? Apoyar la capacidad de autonomía del paciente para que pueda enfrentar su situación y no sernos totalmente paternalistas y ponerlo como un niño, que no, tiene sus fuerzas y puede cambiar. Exploring, permitir y darle oportunidad al paciente de preguntar, compartir emociones y preocupaciones. Bueno, sería eso, sí. ¿Y es el fin? Claro que no, solo un comienzo. Gracias. Los orígenes del pensamiento sistemático sobre el bien y el mal se encuentran en la antigua Grecia. El primero en referirse a ellos como ética fue Aristóteles, pues lo consideraba como cuestiones sobre el carácter, o sea, sobre el ethos. Pero ya desde antes, su maestro Platón en el diálogo Critón insistía en los tres aspectos que conforman la ética, que son, en primer lugar, deliberar siempre siguiendo la razón y no los sentimientos. En segundo lugar, pensar por cuenta propia sin hacer caso de las opiniones de la mayoría. Y en tercer lugar, no ser nunca injusto. Sin embargo, estos tres requerimientos continúan vigentes. Podemos tener una comprensión más profunda de lo que la ética es a partir de la recuperación. Heidegger llevó a cabo el significado homérico y prefilosófico del texto de la palabra ethos. En los textos homéricos, en la Ilíada y en la Odisea, el vocablo ethos significa guarida. Es el lugar donde el animal se salva de las inclemencias del tiempo. Se refugia de sus predadores. El ethos guarida, yo diría, es el hábitat más propio del animal, en donde éste se siente más seguro. Con el tiempo, el sentido de esta palabra ethos cambió y se comenzó a usar la palabra ethos con una sola vocal. Y esto sucede después de la escritura de los textos homéricos. Ese momento corresponde a un cambio en el significado. Ya no significará guarida o hábitat,
significará costumbre o hábito. Aristóteles nos cuenta cómo finalmente esta palabra, ethos, que quería decir costumbre o hábito, con el tiempo volvió a cambiar su significado. Se flexionó nuevamente la vocal, volvió a escribirse con una doble E, pero no regresó al significado originario de guarida, empezó a significar carácter. Este cambio nos indica que el carácter tiene, de hecho, algo que ver con el hábito o costumbre, que el carácter se adquiere o se conquista por medio del hábito, y para decirlo en palabras de hoy, por medio de la disciplina. La familia de significados que hemos mencionado alude pues a tres: guarida, costumbre y carácter. Y por ello, en algún sentido, seguramente la ética puede ser para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, guarida, costumbre o carácter. Si el significado de ethos, guarida, resuena en la ética de hoy, debemos preguntarnos de quién o de qué nos salvamos en la ética. Y en ella nos salvamos en más de un sentido. Primeramente, la ética nos salva de la corrupción del alma. Sócrates, el padre de la ética, enseñó con su muerte que es peor cometer el mal que recibirlo. El verdadero mal es aquel que nosotros hacemos, no es el que se hace contra nuestra. Porque el mal que nosotros hacemos daña nuestra psique, que para Sócrates es la verdadera identidad del ser humano, es lo que verdaderamente somos. Por eso es peor dañar que ser dañado. Perdón. Y la ética nos salva de dañar, de cometer el mal. La ética nos salva de nosotros mismos, de nuestra propia ambición o mezquindad, de nuestras propias debilidades humanas. Nos salva de caer, porque es menos vano, dirá Sócrates en su Apología, ser alcanzados por la muerte que ser alcanzados por el mal. Hay algo más valioso que la vida, y es la vida digna, la vida buena. Pero también la ética es guarida para salvarnos de las inclemencias de la moral. Nacemos en una sociedad con una moral que nosotros no elegimos. Hay otros que la han elegido. Y aprendemos a vivir con una mirada prestada, tomada de otros. Valoramos como uno debe valorar, pensamos como uno debe pensar y vivimos como uno debe vivir. Así pronto aprendemos que uno no dice ciertas cosas en público, uno no hace tal o cual cosa, uno debe obedecer. La ética nos salva de ser uno más del montón de borreguitos buenos y nos lleva a pensar por cuenta propia, para seguir normas propias. La ética nos salva de la moral. Es necesario estar dispuestos a ser inmorales si se quiere ser ético. Sócrates fue un inmoral, por eso lo condenaron a muerte. No es raro encontrar individuos éticamente auténticos que sean inmorales para la sociedad, pero lo más común es encontrar aquellos que, siendo moralmente buenos, son personas sin ninguna ética personal, que siguen ciertas normas por encimita solo para cubrir el expediente. En resumen, pues, a través de nuestras costumbres podemos llegar a crearnos un cierto carácter que acaso pueda salvarnos del mal. Eso es lo que pretende hacer la ética. Porque ethos como carácter lo tiene cualquiera. Pues cualquiera se acostumbra a ciertos hábitos a lo largo de su vida. El quid del asunto radica en si este ethos es libre y conscientemente adquirido, si implicó un pensar por cuenta propia o si simplemente el individuo se ha dejado moldear por costumbres que ha seguido sin cuestionarse, por costumbres que estableció la mayoría. Y aquí, reuniendo lo que he mencionado, nos han enseñado que la ética puede tener al menos dos significados. La ética puede ser el estudio racional de los fenómenos morales, o la ética puede ser la calificación que recibe un acto humano cuando es fruto de la deliberación previa y de la elección. Muchas gracias. De cualquier forma, se sostienen los principios platónicos. Ética se refiere a la reflexión o a la acción que se lleva a cabo pensando por cuenta propia, razonando y cuidando de no dañar a nadie. En ese sentido, si la bioética se deriva
tendría que partir de lo que he mencionado. Por ello, no se trata de que la ética tenga que hacerse a un lado para dar paso a la nueva ética, que sería algo así como su sucesora, la bioética. Obviamente esto no es así. El ser humano que desde Grecia ha buscado que el pensamiento reflexivo sea una guía para su acción, es el mismo que hoy se pregunta por el bien y por el mal. Y las cuestiones cotidianas que atormentaban al antiguo griego son las mismas que nos preocupan a los hombres y mujeres del siglo XXI. La ética existirá mientras exista un ser que se plantee ese tipo de preguntas. Y sin embargo es innegable que la bioética requiere una delimitación propia, ya que su estudio no tiene que ver con el bien y el mal a secas, sino con la forma en que los avances científicos y tecnológicos transforman el pensar y el actuar humano ante la vida y la muerte. En el diccionario de la lengua española, la palabra ética se define como parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre, y en otra acepción nos dice conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. En cambio, moral significa perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas desde el punto de vista de la bondad o malicia. Y en otra acepción señala que la moral es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad y malicia. Según este diccionario, ética y moral serían la misma cosa, pero de acuerdo con los conceptos clásicos y las ideas filosóficas contemporáneas, si se quiere ser ético, es necesario estar dispuesto a ser inmoral. La ética se refiere a la reflexión o a la acción que se lleva a cabo pensando racionalmente por cuenta propia y cuidando de no dañar a nadie, mientras que la moral es el conjunto de reglas de comportamiento dictadas por la época, las tradiciones, las costumbres de distintos grupos sociales. Como regla, la ética general o normativa tiende a coincidir con la moral, aunque ocasionalmente haya diferencias y a veces hasta conflictos, sobre todo cuando influyen elementos no racionales o ideológicos. En años recientes, siguiendo sobre todo las ideas de Beauchamp y Childress, se han aceptado una serie de principios generales que supuestamente deben seguirse para asegurar el comportamiento ético en la relación médico-paciente, o sea que se consideran como las reglas de la ética médica. Y estos principios son, como todos ustedes saben, los siguientes 6: respeto por la autonomía, veracidad, no hacer daño, hacer el bien, justicia en el acceso a facilidades de la salud y confidencialidad. No hay duda que estos principios generales, cuando se siguen con rigor y fidelidad, resultan en una relación médico-paciente óptima, pero tienen muy poco o nada que ver con la medicina, considerada como una profesión específica. Y esto no sorprende porque ni Beauchamp ni Childress son médicos. Uno es profesor de filosofía y el otro es profesor de teología. Más bien, estas reglas generales se relacionan con toda clase de interacciones humanas, como cuando se acude a un notario para arreglar asuntos relevantes a un testamento, o cuando se solicitan los servicios de un arquitecto para la construcción de una casa, o cuando se establece una relación comercial de cualquier tipo. Son los principios que deben cumplirse para que los contactos entre seres humanos se lleven a cabo en forma más constructiva y benéfica. Son las reglas de comportamiento ético en cualquier tipo de relación interhumana. En la medida en que la relación médico-paciente es una forma de interacción entre dos o más personas, tales principios son eminentemente válidos y conviene observarlos, pero no tienen relación o contacto alguno con el carácter específico de la profesión médica. No son principios de ética médica, sino de comportamiento humano. Son principios de ética normativa o ética general. ¿Cuáles son entonces los principios de ética médica? Aquellos que corresponden específicamente a lo que la profesión tiene de característico, a lo que la distingue de otras ocupaciones como la del abogado, el ingeniero o el contador. Creo que tales principios deben derivarse de los objetivos propios de la medicina.
de las metas concretas que la práctica de la profesión médica desea alcanzar. Y tales objetivos son los siguientes tres. El primero es preservar la salud. El segundo es curar, o cuando no se puede curar, aliviar, y siempre confortar y acompañar al enfermo y a sus familiares, y evitar las muertes prematuras e innecesarias. Estos tres objetivos pueden incluso resumirse en solo uno, es este: lograr que hombres y mujeres vivan jóvenes y sanos toda su vida y mueran lo más tarde que sea posible, sin sufrimientos y con dignidad. Con estos objetivos presentes, y considerando que la mejor forma para llevarlos a cabo es estableciendo una relación médico-paciente óptima, puede decirse que todo aquello que interfiera con esta relación y por lo tanto con el cumplimiento de los objetivos mencionados será éticamente malo, mientras que todo lo que favorezca será éticamente bueno desde un punto de vista estrictamente médico. Y entonces nos resulta relativamente fácil derivar de los objetivos de la medicina un código específico de ética médica, guiado por los siguientes 4 principios. El primero es el estudio continuo de la medicina. El médico tiene la obligación ética de estudiar continuamente para mantenerse al día en los avances de su profesión, con objeto de poderle ofrecer a su paciente lo mejor que existe hasta ese momento para el diagnóstico y tratamiento de su enfermedad. Muchos códigos de ética médica recomiendan que el doctor ofrezca a su paciente el mejor manejo posible. Otros no lo mencionan. Lo que ninguno contiene es que esta sea una obligación ética del médico. Cuando éste deja de ser un estudiante permanente de su profesión, comete una grave falta de ética médica, y no solo es un mal médico y un médico malo, también es un médico inmoral. El segundo principio se refiere a la información y la docencia en medicina. El médico tiene la obligación ética de escuchar con atención, paciencia y comprensión todo lo que el paciente y sus familiares quieran decirle, y a su vez de explicarle con claridad y en lenguaje sencillo, tantas veces como sea necesario, todo lo concerniente a su enfermedad y a su pronóstico, su evolución y su tratamiento. Esta es una forma importante de ser doctor, porque hay que recordar que la palabra doctor proviene de la voz latina docere, que significa enseñar. El médico tiene la obligación ética de enseñar su arte y su ciencia a su enfermo, a sus familiares, a los amigos, a sus alumnos si los tiene, y a todos aquellos que puedan beneficiarse con su información. No hacerlo es una grave falta de ética médica porque interfiere con el establecimiento y la conservación de una relación médico-paciente constructiva y positiva. Incidentalmente, este mandato de ética médica no solo no ocurre en el juramento hipocrático, sino todo lo contrario. Pues ahí se señala que el médico solo enseñará su arte a sus hijos, a los hijos de su maestro y a todos los que hayan prestado el juramento, y agrega, y a nadie más. El médico que no enseña su arte y su ciencia a todos los que puedan beneficiarse con ello, no solo es un médico malo y un mal médico, también es un médico inmoral. En tercer lugar está la investigación científica en medicina. El médico tiene la obligación ética de contribuir a aumentar los conocimientos científicos en que se basa su profesión, con objeto de mejorar cada vez más la calidad de la atención profesional que les ofrece a sus pacientes, así como el contenido de las explicaciones que les proporcionan a los enfermos, a sus familiares y a sus estudiantes y a todos los que se beneficien con esta actividad. Por lo tanto, la investigación científica, sea básica o clínica, es también un requerimiento ético del médico, lo que significa la obligación de mantener los ojos y la mente bien abiertos a cualquier hecho novedoso o interesante, hacerse preguntas sobre lo que se observa, formular posibles respuestas para después cotejarlas con la realidad. En otras palabras, cultivar la actitud científica, no solo repitiendo lo que hacen los maestros, sino intentando superarlos. Cuando este objetivo se alcanza, la estructura educativa tiene éxito y el resultado es el progreso de la profesión. El médico que no hace investigación científica o que ni siquiera intenta hacerla,
No solo es un médico malo y un mal médico, también es un médico inmoral. Y finalmente, el manejo integral del paciente médico. El médico no debe cerrar nunca los ojos a la solicitud de ayuda del enfermo, quien acude para que lo cure o alivie de su padecimiento, que es algo diferente de su enfermedad, aunque este término segundo forma parte del primero. El paciente no es un caso de una enfermedad determinada, como seguramente sería clasificado y comentado en los corrillos médicos. El enfermo tiene un padecimiento que lo afecta como ser humano y le causa angustia, miedo, preocupación por su familia, por dejar de trabajar y con frecuencia el temor de la muerte. El médico que se desentiende del padecimiento de su enfermo no solo es un médico malo y un mal médico, también es un médico inmoral. Estas 4 reglas de ética médica no son incompatibles con los 6 principios mencionados de ética general o normativa, sino más bien son complementarios, porque mientras las primeras son específicas de la medicina, las segundas se refieren al comportamiento entre las relaciones interhumanas, de las que la relación médico-paciente es una de las formas más cercanas y más necesitadas de comprensión, de buena fe y de deseos genuinos de apoyo y de generosidad. La bioética hizo su aparición en 1970 en este artículo, publicado con el título de Bioética, la ciencia de la supervivencia. Fue publicada por un bioquímico norteamericano, Van Rensselaer Potter, quien trabajaba en los laboratorios MacArthur de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, en los Estados Unidos. Yo tuve oportunidad de conocerlo, porque yo trabajaba en la misma área de cáncer de mayoría, y él trabajaba en esto, y lo conocí en un congreso internacional, comentando un cartel que él estaba presentando. No hablamos de bioética, hablamos de cáncer primario del hígado. En el texto original, Potter dice lo siguiente: la humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la sobrevida del hombre y la mejoría de su calidad de vida. Este conocimiento podría llamarse la ciencia de la supervivencia y sería un prerequisito para mejorar la calidad de vida. Yo postulo que la ciencia de la supervivencia debe cimentarse en la biología, ampliada más allá de sus límites tradicionales, para incluir los elementos más esenciales de las ciencias sociales y de las humanidades, con énfasis en la filosofía en sentido estricto, o sea, en el amor a la sabiduría. La ciencia de la supervivencia debe ser más que una ciencia, y para ello propongo el término de bioética, con objeto de subrayar los 2 ingredientes más importantes para alcanzar la nueva sabiduría que necesitamos tan desesperadamente: el conocimiento biológico y los valores humanos. Potter reafirmó y amplió sus conceptos en un libro que publicó al año siguiente con el título de Bioética, Puente del Futuro. Según él, el conocimiento científico y sus aplicaciones habían avanzado más rápidamente que la sabiduría necesaria para garantizar la supervivencia de nuestro planeta y de nosotros mismos. Era ya urgente, pues, el matrimonio entre la ciencia y la ética para generar la bioética. Se trata de un híbrido producido por el cruce de 2 disciplinas casi genéticamente incompatibles, la biología y la filosofía. Pero la bioética surgió gracias a casi, que mencioné, a pesar, o quizá apoyada por su abuelo Aristóteles y su tío político Kant. Del pensamiento aristotélico, Potter rescató la diferencia entre la palabra griega phronesis, que significa sabiduría práctica y se refiere a las cosas que podrían ser de distintas formas y por lo tanto son aquellas sobre las que se puede decidir de distintas maneras, y la sofía, que es la sabiduría filosófica y que abarca la comprensión científica, racional de las cosas más elevadas, que para Aristóteles era la metafísica. Bueno, pero para Potter, en lugar de asignar la bioética a la sofía, se inclinó por la phronesis, porque en su opinión es precisamente de la biología y no de la metafísica de donde se podrá alcanzar la visión de las cosas como realmente son,
y de ahí derivar la sabiduría para saber cómo actuar, cómo modificar nuestro comportamiento para adaptarnos mejor a nuestro entorno natural y sobrevivir. O sea que Potter piensa que conforme avance la ciencia, se crecerá en sabiduría y de ella podrá derivarse las reglas de la nueva ética del comportamiento que conduzcan a la supervivencia y no a la extinción. Es decir, se podrá derivar la bioética. Para Potter, pues, la bioética es la ética basada en el conocimiento biológico y dirigida a la supervivencia. Naturalmente, Potter no fue el primero en proponer que los valores morales tienen un origen humano, no divino, ni tampoco que la ética del comportamiento deba derivarse del conocimiento biológico y no de su filosofía. Dentro del breve lapso histórico, bueno, ya no tan breve, de mi propia vida profesional, yo he sido testigo de por lo menos 2 episodios internacionales de este tipo de controversias. Uno generado por el espléndido libro de Jacques Monod, titulado El azar y la necesidad, que apareció en el 64, y otro por el concepto de sociobiología, promovido por Wilson en 1975. Ambos escándalos consumieron muchos kilos de papel, muchas horas de lectura y de discusión, y contribuyeron en forma importante a preparar el terreno para el debate sobre la bioética. Como uno de los muchos ejemplos que podría yo mencionar, les muestro a Potter, cuando él publicó su primer trabajo sobre este asunto. Y les muestro este libro, editado en 1978 por Gunther Stedt, con el título Moralidad como un fenómeno biológico, las presunciones de la investigación sociobiológica. Este es el resultado de un simposio en el que participaron 25 expertos de Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza y los Estados Unidos, en el que se concluye que si bien la moral humana trasciende la meta biológica de la supervivencia a través de la mejor adaptación lograda por medio de la selección natural, el conocimiento biológico puede contribuir al importante problema de los orígenes ontogénico y filogénico de la capacidad humana para el comportamiento moral. Incidentalmente, en este libro todavía no aparece la palabra bioética. Los primeros en presentar objeciones a las ideas de Potter fueron naturalmente los filósofos. El autor de la entrada bioética, de la primera edición de la Enciclopedia de Bioética, publicado en 1978, el doctor David Clauser, profesor de filosofía en Filadelfia, dice lo siguiente: es extraño llamar ética a la ciencia aplicada. La ciencia nos ayuda a mejorar la calidad de vida, pero no a formular metas. La ciencia proporciona los medios, pero no tiene nada que ver con los fines, con los deberes y los derechos del ser humano. La ética es una rama de la filosofía, restringida a definir derechos y obligaciones derivadas de principios absolutos o de reglas prescritas o consecuencias, pero es ajena e independiente de la biología. Otros filósofos no fueron tan intransigentes y en lugar de rechazar a Potter, lo admitieron tibiamente en su elevada mansión, pero en las habitaciones de los sirvientes, considerando a la bioética no como una ética nueva y diferente, sino como la ética clásica vista a través de otros anteojos, lo que podía resultar en la búsqueda de una ética de la responsabilidad y de los valores significativos en la ecología humana, o sea, una ética de segunda, parcial, no para aristócratas ocupados en los etéreos problemas de la metafísica, sino para el pueblo, preocupado por la conservación del mundo en que vivimos. El problema principal con la bioética de Potter, según la mayoría de sus críticos, es que se basa en la llamada falacia del naturalismo, que pretende derivar de lo que existe en la realidad, o sea, del conocimiento científico, lo que debería existir en el mundo de la ética. Dicho de otro modo, basar las reglas de la ética en las leyes de la naturaleza. Pero en vez de verlo como un problema, Potter y sus seguidores lo consideraban como una virtud, quizá la más importante de su planteamiento, porque descansa en el principio de la responsabilidad, que señala no poner en peligro las condiciones necesarias para la supervivencia indefinida de la humanidad en la Tierra. Potter realmente recogió los mensajes de Rachel Carson
de Garrett Hardin, de Axel Leopold y varios otros, que antes que él dieron la voz de alarma sobre distintas formas de ecocidio intrínsecas en la cultura occidental y les dio una salida posible. ¿Qué pasó con la bioética después de su nacimiento? Acabo de mencionar su poca suerte en manos de los filósofos, pero esto se compensó con su adopción casi inmediata por la profesión médica, con más entusiasmo por el término que comprensión de su contenido. Muy pronto empezó a manejarse a la bioética como sinónimo de ética médica, expulsando de su contenido la parte que Potter consideró como la más importante de su concepto, que era la responsabilidad del hombre hacia el resto de los seres vivos. Naturalmente los enfermos son seres vivos. Su atención por todo el personal de salud, médicos, enfermeras, estudiantes, técnicos, laboratoristas, trabajadores sociales, funcionarios administrativos, etc., debe estar regulada por una ética profesional. Pero esta es solo una parte de la bioética, que también incluye a los seres humanos sanos y a todos los demás componentes biológicos de la naturaleza, desde los virus hasta los grupos más complejos de seres vivos, como las manadas de borregos, los cardúmenes de peces, las mariposas monarca y los bosques de oyameles. Bioética es el amor a la vida y deseo de conservarla en este planeta o en cualquier otra parte por tiempo indefinido. La avalancha de libros, conferencias, simposios, publicaciones periódicas y otras formas de difusión de la bioética como sinónimo de ética médica hizo que Potter escribiera varios artículos y todo un libro en 1988 llamado Bioética Global, protestando contra la reducción médica de su idea original, y hasta su muerte, ocurrida el 6 de septiembre del año 2001, siguió insistiendo en que la bioética tiene que ver con la responsabilidad de la ciencia para garantizar la supervivencia de la humanidad en armonía con su medio ambiente óptimo, que desde luego incluye a todo el mundo biológico. Les mostraré a ustedes algunos ejemplos tomados de mi biblioteca de este uso médico del término bioética. Este es un tratado de un jesuita español que ha fallecido, en donde ven ustedes 10 palabras claves en bioética. De esas 10 palabras claves, vean ustedes cuáles son: aborto, eutanasia, pena de muerte, reproducción asistida, manipulación genética, SIDA, drogas, trasplantes de órganos. Pura medicina, exclusivamente. Nada más, la última, ¿no? Ecología. Este es un texto mexicano, publicado por la Universidad de Anáhuac, por algunos amigos míos. Se llama Introducción a la Bioética. Es estrictamente ética médica, nada más. Otro de la misma escuela y por los mismos amigos, temas actuales de bioética, puramente ética médica. Este es de Florencia Luna, que ya fue mencionada en este sitio más temprano, es Argentina, ensayos de bioética, reflexiones sobre el sur. Ella se refiere también específicamente a ética médica, nada más. Este es colombiano, del doctor Hernández Arriaga. Es el texto que se lleva en la clase de ética médica y se llama bioética, temas selectos, nada más ética médica, exclusivamente. Este es de la Organización Panamericana de la Salud, bioética, temas y perspectivas, exclusivamente ética médica, nada más. Este es de Monterrey, como puede verse por el nombre del autor. Es la toma de decisiones en situaciones difíciles médicas, todas, no tienen nada que ver con el texto, el sentido más amplio del término. Este es de Guanajuato, del doctor Gisbert, conceptos de bioética y responsabilidad médica, exclusivamente ética médica. De hecho, les podría yo mostrar más, pero ya no, nomás les voy a mostrar uno más. Este es un texto de ética médica que se llama así, ética médica, es laica, lo escribí yo, se lo recomiendo. Fíjense que en noviembre de 2004, el Colegio Nacional, por invitación de la UNESCO, realizó una reunión internacional, un simposio, titulado Hacia una declaración de normas universales de bioética, que fue
realizado por Adolfo Martínez Palomar. Esto participó el grupo encargado de esta Declaración Universal y había realizado ya este grupo 5 reuniones previas con diferentes comunidades y organizaciones afines en distintos países. Se habían reunido en Finlandia, en la India, en Italia, en China y en Turquía. Las reuniones tenían el objetivo de exponer las ideas y recoger comentarios y sugestiones sobre el contenido de una declaración de normas universales de bioética. Este simposio era el primero que se realizaba en América Latina y formaron parte personalidades internacionales, funcionarios de la UNESCO y 3 médicos mexicanos. Yo acepté la invitación a participar porque, viendo el programa, me convencí de que a cambio de preparar y presentar mis puntos de vista sobre el tema, tendría la oportunidad única de escuchar a verdaderos expertos en la materia que seguramente me ayudarían a resolver algunas dudas y a contestar las preguntas que había ido acumulando sobre la bioética en esos tiempos. Confieso que al terminar las presentaciones de los expertos mencionados y antes de que me llegara el momento de presentar mis ideas, todavía no había alcanzado mi objetivo, pero en lugar de sentirme frustrado, más bien estaba reconfortado, al darme cuenta de que mi incertidumbre sobre los límites, el contenido y las proyecciones de la bioética no estaba solo, sino en muy distinguida y numerosa compañía. Pensé entonces que cuando finalmente se contara con una declaración de las normas universales de bioética, ya todos sabríamos exactamente qué es la bioética y cómo comportarnos de acuerdo con esa disciplina. El texto que leí en ese simposio lo preparé después de leer algunos que nos dieron, pero esta fue la definición que nos ofreció este simposio. El término bioética se refiere al estudio sistemático, pluralístico, interdisciplinario de las cuestiones morales, teóricas y prácticas surgidas de las ciencias de la vida y de las relaciones entre la humanidad con la biosfera. Yo creo que esta definición posee la generalidad y la amplitud requeridas para incluir casi todo lo que su principal promotor, Potter, pretendió abarcar cuando lo usó por primera vez en 1971. Lo que deja fuera es la insistencia de Potter en el objetivo último de la bioética, que es la supervivencia de la vida en el planeta. De todos modos, esta definición también ha dejado fuera otras contaminaciones que han ido adquiriendo el término en sus 46 años de existencia. Otras 2 definiciones tomadas del texto de Florencia Luna son: la bioética es el examen crítico de los aspectos morales de las decisiones en el sistemático de la conducta humana en el campo de la atención de la salud. Parte de que está escrita en argentino está muy complicada, pero otra vez se refiere específicamente a la salud, es decir, a la medicina. En cambio, en el mismo libro, en otra parte, Florencia dice: el estudio de las cuestiones éticas que surgen en la práctica de las disciplinas biológicas. El diccionario de la Real Academia también ha contribuido. En 1992 definió bioética diciendo: disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y de la biología en general, así como de las relaciones del hombre con los restantes seres vivos. Menos mal decir, la sacan, no más la dejan en la medicina. Pero en la última edición, la 2001, bioética es la aplicación de la ética a las ciencias de la vida. Nadie es perfecto. Hay que recordar que el hombre es el dueño del lenguaje y que es el uso general el que determina el sentido y el contenido de las palabras. El término bioética ha ido cambiando su sentido con el tiempo, y aunque 46 años es realmente poco para que el uso de un vocablo termine por fijar su significado, me parece que durante un lapso futuro de duración indefinida, bioética seguirá teniendo un significado ambiguo, y que no es imposible que al final se acepte como sinónimo de ética médica, sacrificando todos los demás aspectos no médicos de la biología
a los que hacía referencia en su sentido original. Esto sería absurdo, pero la lógica nunca ha sido el lado fuerte del comportamiento humano y siempre ha terminado cediendo su sitio a la moda, a las costumbres y a la tradición. Muchas gracias por su atención.